Hablamos de la fundamentación bíblica, de la opción preferencial por los pobres en el Antiguo y Nuevo Testamento. Quiero comenzar con dos textos que no están enumerados en la lista anterior, que es el texto de Eclesiástico y de Isaías. En el texto de Eclesiástico podemos ver cómo hay un llamado a la recta, ¿verdad? Correspondencia para con los pobres, para con el huérfano, para con la viuda. Y eso nos escribe lo siguiente: Hijo, no prives al pobre del sustento ni dejes en suspenso los ojos suplicantes. A mí esa frase de no dejes en suspenso los ojos suplicantes, ¿verdad? Hay otra versión de la Biblia que dice no dejes extendida la mano del pobre, ¿verdad? A mí me interpela mucho, es decir, me provoca que cada vez que veo a alguien, ¿verdad? No puedo seguir mi camino sin haber dejado algo. Cuando no he podido, no he podido. Pero cuando puedo, ¿verdad? Siempre me acuerdo, Eclesiástico 4 se me viene a la cabeza. No te ensañes con el corazón desesperado, con el corazón irritado. No hagas esperar la dádiva del mendigo, esa de no hagas esperar la mano extendida del mendigo. No rechaces al suplicante atribulado, ni apartes tu rostro del pobre. No apartes del mendigo tus ojos, ni des a nadie ocasión de maldecirte. Pues si maldicen a la amargura de su alma, su hacedor escuchará su imprecación. Inclina al pobre tus oídos, responde su saludo con dulzura. Arranca al oprimido de manos del opresor y a la hora de juzgar no seas pusilánime. Sé para los huérfanos un padre, haz con su madre lo que hizo su marido, dar sustento, y serás como un hijo del Altísimo, él te amará más que tu madre. Este texto comienza como un texto de moralidad en el pueblo de Israel. Es uno de los libros deuterocanónicos, apócrifos iba a decir, deuterocanónicos del segundo canon, por lo cual es considerado, ¿verdad? Aunque no está directamente considerado como inspirado por Dios, pero tiene obviamente una enseñanza moral excelente, estupenda, ¿verdad? Y que obviamente debería de interpelarnos, ¿verdad? Y hacernos sentir, obviamente, llamados a no corresponder de forma negativa ante la gente que está necesitada. El segundo texto al cual quiero hacer referencia es al texto de Isaías 58 del 2 al 11. Ocurre que Isaías, desde el primer capítulo, ya empieza a hablarle con una rectitud al pueblo de Sodoma y Gomorra. Lo podemos ver en Isaías capítulo 1. Pero en Isaías 58, 2 al 11 dice lo siguiente. Dios ve la hipocresía de los que dicen ser creyentes. Ve la hipocresía de ellos que se acercan al templo y levantan sus manos y menudean la plegaria, ¿verdad? Pero están incluso queriendo vivir el ayuno, queriendo vivir rituales dentro de la misma espiritualidad, pero de una forma prácticamente que para Dios es vacía. Por lo cual Dios hace el reclamo a través del profeta de la siguiente manera. A mí me buscan día a día y les agrada conocer mis caminos, como si fueran gente que la virtud practica y el rito de su Dios no hubiesen abandonado. Me preguntan por las leyes justas, la vecindad de su Dios les agrada. Les encanta andar aquí por el templo, dice Dios. ¿Por qué ayunamos si tú no lo ves? ¿Para qué nos humillamos si tú no lo sabes? Fíjense que esas preguntas que hace Dios son en realidad las preguntas que quizás habitan en el corazón de muchos creyentes del momento. Seguramente más de alguno está ayunando y se pregunta, ¿para qué estamos haciendo esto si Dios no lo ve? ¿Para qué nos estamos humillando si Dios no lo sabe? Entonces, esas preguntas que se hace el supuesto creyente, Dios las conoce y por tanto las revela. Dios dice lo que ve en los corazones de los hombres. Es que el día en que ayunabais, le responde Dios a los que se preguntan esto, el día en que ayunabais, vuestro negocio, buscaba vuestro negocio y explotabais a todos vuestros trabajadores. Entonces, ayunaban con hipocresía. Querían ayunar, obviamente, como signo de su penitencia, pero en la vida cotidiana no hacían penitencia, ¿verdad? Al contrario, explotaban a las personas. Es que ayunabais para litigio y pleito. La gente se dedicaba a hacer relajos llevando a gente a los tribunales. Les encantaba eso, llevar gente a los tribunales. Si no, miren cómo hicieron con Jesús, que rápido lo arrestaron en el tribunal, ¿verdad? Y dar puñetazos a malvados, ¿verdad? El enfrentarse uno con otro. No ayunéis como hoy, dice el Señor, para hacer oír en las alturas vuestra voz. ¿Acaso este es el ayuno que yo quiero el día en que se humilla el hombre? ¿Había que doblegar como junco la cabeza, ensayar y ceniza estarse echado? ¿A eso llamáis ayuno y día grato a Yahvé? Entonces aquí viene lo que Dios realmente pide como verdadero ayuno. ¿No será más bien este otro el ayuno que yo quiero? Desatar los lazos de la maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados y arrancar todo yugo. ¿No será partir al hambriento tu pan y a los hombres sin hogar recibir en casa?
cuando veas a un desnudo y le cubras y de tu semejante no te apartes? Entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia y la gloria de Yahvé te seguirá. Entonces clamarás y Yahvé te responderá. Pedirás socorro y dirá, aquí estoy. Se aparta de ti todo yugo, no apuntas con el dedo y no hablas con maldad. Repartes al hambriento tu pan y al alma afligida dejas saciada. Resplandecerá de las tinieblas tu luz y lo oscuro de ti será como mediodía. Te guiará Yahvé de continuo, hartará en los sequedales tu alma, dará vigor a tus huesos y será como huerto regado o como manantial cuyas aguas nunca faltan. Entonces, cuando la gente a veces hace en la vida de las iglesias, protestantes y católicas por igual, cuando a veces nos dedicamos a hacer un montón de rituales, ceremonias, ¿verdad? Fiestas y cosas, está bien celebrar, está muy bien seguir ese rigor, esa disciplina, esa forma de devoción, pero no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos ahí porque si no simplemente se vuelve un club de shows, un club de shows donde hacemos show de orar, show de esto, show de lo otro, ¿verdad? Pero en la vida cotidiana no afecta a la vida personal, no afecta en nuestra responsabilidad, no afecta en nuestra rectitud, no afecta en la franqueza, no afecta en la honestidad. Es como, y tampoco, mucho menos en la caridad. Entonces, si no afecta en la vida cotidiana, ¿de qué sirve realmente asistir al templo? ¿Verdad? ¿De qué sirve hacer tanto ritual de ayuno o tanto sacrificio ante el Señor si realmente no lo hago de corazón? ¿De qué sirve orar si no lo hago de corazón? Entonces es importante, ¿verdad? Que cuando oramos, cuando hacemos cualquier tipo de ceremonia en la iglesia, tengamos presente que no es lo único. Tenemos que proceder en este camino de la fe, tenemos que hacer que la fe fructifique en obras, que es lo que más o menos vamos a ver en el Nuevo Testamento. Quiero también recordarles, en Isaías mismo, permítame buscar ese texto, en el capítulo 1, Isaías capítulo 1, permítame aquí, Isaías, Biblia de Jerusalén, acá, capítulo 1. Vean, vean lo que el reclamo que Dios hace al pueblo que es impuro, ¿verdad? Vean cómo Dios repudia esta hipocresía litúrgica cuando no hay vocación a la caridad y servicio en la caridad. Hoy dice el profeta, una palabra de Yahvé, regidores de Sodoma, escuchad una instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. A mí qué tanto sacrificio, dice Yahvé. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebones, de cebo de cebones, de sangre de novillos y de machos cabrillos no me agrada. Cuando venís a presentaros ante mí, ¿quién ha solicitado de vosotros estar esta pateadura de mis atrios? No sigáis trayendo oblación vana, sacrificio u ofrenda vana. El humo del incienso me resulta detestable, no por el incienso, sino por la manera como se entrega este tipo de ritual. Novilunio, sábado, convocatoria, no tolero falsedad y solemnidad. Vuestros novilunios y solemnidades aborrece mi alma. Me han resultado una ofensa, un gravamen que me cuesta llevar. Y al extender vosotros vuestras palmas, me tapo los ojos para no veros. Aunque menudeéis la plegaria, yo no oigo. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad vuestra fechoría delante de mi vista. Desistid de hacer el mal. Aprended a hacer el bien, buscar lo justo. Dad sus derechos al oprimido. Hacer justicia al huérfano. Abogad por la viuda. Venid pues y disputemos, dice Yahvé. Así si fueren vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán, y así como fueren rojos como el carmesí, cual lana quedarán. Si aceptáis obedecer lo bueno, de la tierra comeréis, pero si rehusando os suponéis, por la espada seréis devorados, que ha hablado la boca de Yahvé. Entonces aquí podemos ver cómo está Dios aclarando que de qué sirve tanto ritualismo si no hay acción caritativa de parte del supuesto creyente. Miren lo que pasó con Sodoma y Gomorra bíblicamente. La destrucción total de la ciudad cayó bajo espada enemiga, para y al final terminó también golpeada con un fenómeno, con un montón de, ¿cómo se llama? De granizo, ¿verdad? Granizo y fuego que cayó sobre la ciudad. Eh, que se puede explicar de muchas maneras, y que uno quisiera buscar una explicación racional a esto, ¿verdad? Podría haber sido un meteorito, podría haber sido cualquier fenómeno que pudo haber ocurrido. Pero el hecho es que cayó juicio sobre una ciudad que era así de hipócrita. La pregunta que yo debería hacer es, ¿y nosotros cómo estamos hoy en día? ¿Será que realmente damos un verdadero ayuno ante el rostro de Dios? ¿O Dios realmente
estamos cumpliendo lo que Dios nos pide, porque Dios lo que quiere es que se libere a los esclavizados, a los oprimidos, que se comparte el pan con el hambriento, la ropa con el desnudo, el alojamiento con los que están sin techo, ¿verdad? Así Dios ayudará también al que es pobre, porque nos ha pedido como hijos amados que cumplamos con su voluntad. Pero si no lo hacemos, ¿verdad? ¿Cómo estamos entonces? No estaremos repitiendo nuevamente la historia de Sodoma y Gomorra, asistiendo constantemente al templo, pero con la caridad por los suelos. Entonces, ese es el llamado que también hace la iglesia a través de la doctrina social. Traigamos a colación a Isaías, ya lo leí, ¿verdad? Este texto que estaba leyendo, Isaías 1 del 13 al 17, ¿verdad? Para que realmente recordemos hacer el bien, buscar lo justo, dar los derechos al oprimido, justicia al huérfano, abogar por la viuda. Y es bien lamentable porque mucha gente se tira en la vida de cristiano, de muy católico, de evangélico, pero a la hora de tocar los temas fundamentales, como por ejemplo la justicia salarial, como que se les cae todo el castillo de naipes. Es decir, basta un simple soplido de justicia social para que se les caiga a los suelos. Antier, lo comprobé yo. Como les comentaba al principio de la clase, tengo un grupo de 17.600 personas que buscan empleo, se llama Empleos de Santa Rosa de Copán. Y yo puse una regla nueva, una simple regla. Les pedí que no se aceptarían ofertas de trabajo a empleadas domésticas de tiempo completo cuando lo que dan son 3.000 lempiras, 2.000 lempiras, que es lo que prometen, 2.500 a 3.000 lempiras, con dormida adentro. Y les explicaba por qué. No lo acepto porque, aunque digan que lo que hacen es descontarle de los 9.500 aproximadamente que deberían de pagar por salario mínimo, porque a todos los que trabajan en limpieza, seguridad, atención personal, se les debe pagar eso por ley, ¿verdad? Aunque digan, no, es que eso es para la gente que trabaja para empresas. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El esfuerzo y labor va a ser el mismo. La gente que trabaja 8 horas para limpiar un lugar de una empresa, también va a gastar una persona 8 horas durante el día, no solamente a veces limpiando, sino lavando, planchando, haciendo la comida, cuidando los hipotes, limpiando el trasero de los niños. Es decir, incluso puede ser incluso más denigrante que el trabajo de la gente que trabaja en empresas. ¿Y por qué no se le va a pagar lo mismo? Que aunque digan que les descontamos, y hay gente que me lo ha dicho, descontamos el internet, descontamos el gas, descontamos la electricidad que gasta, descontamos el cuarto que le damos. Entonces yo digo, yo a veces cuando veo a esa gente rasgándose las vestiduras, diciendo de que es porque le damos lo otro, ¿verdad? ¿Y qué quieren que les demos? Un premio a la nobleza, ¿verdad? De pagarle lo que le deben, porque realmente le están quitando más de 6.000 empiras aproximadamente, si son 9.500 y le dan 3.000, le están quitando 6.500 lempiras. Y esos 6.500 lempiras se lo están cobrando en comida, cuarto, ¿verdad? Y todo lo que gasta en la casa, cuidando lo que es suyo, cuidando lo que es suyo. Entonces usted le va a pretender cobrar a ella como que fuera le dije a alguien incluso, usted no busca una empleada doméstica, usted busca una arrendataria. Porque si le va a cobrar todo eso, le está cobrando como que realmente viviera en la casa, como si la empleada quisiera ir a vivir a su casa, como si no quisiera estar más bien con sus hijos, como si no quisiera estar con su familia, ¿verdad? Le estamos incluso esclavizando. El hecho de ponerle dormida adentro es incluso esclavizante porque es para tenerla a tiempo completo, 24 horas. Porque si a las 9 de la noche se les ocurre pedirle a la criada que les traigan por favor un tecito preparado, se lo llevan. Y ellas muy humildes aceptan porque están viviendo ahí en la casa con ellos. Se empiezan a considerar ellas como parte de la familia. Pero eso es un sistema de explotación. Es un sistema de explotación. Y lo más irónico que me pasó en ese caso es que la gente que empezó a alegar es gente pudiente, gente que puede pagar, es gente que tiene empresas, gente que incluso una suplente diputada, incluso una suplente diputada. Es lamentable ver el grado incluso, además les comento, ¿cuál es la justificación que dan? La justificación es, como me dijo la suplente diputada, del Partido Libertad y Refundación. Ojo, que podría ser un nacionalista y es algo casi común de repente ver ese tipo de explotación y pensamiento, pero en un partido que se supone lucha por la justicia social, pues es un poco más extraño, ¿verdad? ¿Qué me dijo? Es que aquí todo el mundo es explotado. O sea, quiere justificar la explotación que hace ella sobre la empleada porque ella misma está siendo explotada. Ah, qué bonito, querer que la persona gane menos porque yo gano menos. Querer que la persona sufra porque yo sufro, ¿verdad? Entonces yo les dije ahí, muy simple, usted no tiene para pagarle, no tiene para pagar lo justo a una empleada doméstica, no la tenga, no la tenga, no sea partícipe de la explotación y de la opresión del sistema. ¿Por qué va a sacar pecho usted en la calle de que va con su empleada si no está pagando lo digno? Ahí la anda como que fuera perrito faldero a la pobre empleada.
como que no tuviera dignidad, ¿verdad? Me dijo alguien, tengo que cobrar hasta los restaurantes, o sea, ¿para qué la lleva entonces a restaurantes? Se supone que si la lleva a restaurantes es porque le quiere dar algo por cortesía y quiere venir a sacar pecho de eso de que la lleva a restaurantes. Entonces, mejor no la lleve y páguele lo justo, como le dije yo a él, ¿verdad? A esa persona. Así hay mucha gente en este país. Mucha gente que no se dan cuenta de cómo participan en los sistemas y estructuras de explotación de este país. Empiezan a justificar que puedo provocar sufrimiento en la gente pagándole menos porque a mí me pagan menos. Es que a mí no me pagan más de 13.000 y por tanto yo tengo que pagarle menos a esa persona. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? Usted le va a pagar menos a alguien, ¿verdad? Cuando la ley dictamina algo. No hay mucha claridad respecto a cuánto debe ganar una empleada doméstica. De hecho, no hay una ley exacta que diga cuánto deben ganar. Es un debe. Yo de ahí le pongo el reto a los que estudien derecho, a los que van Máster. a ser abogados, a los que van a estar en juzgados. Trabajen en Honduras los abogados, futuros abogados, para definir, ¿verdad? Si van a ser incluso diputados, para definir cuál va a ser el justo salario de una empleada doméstica, porque no está bien definido. Solo está la aclaración en la Gaceta del 23 Máster. permíteme, 23 de agosto creo que es del año 2019, aparece un decreto donde dice que las personas que trabajan, de 1 a 10 personas, que trabajan en servicios de seguridad, servicios de atención personal y de limpieza, ¿verdad? Esas personas ganan 9.500 y pico, más o menos. Es lo único que hay en la ley, pero no hay claridad. Entonces muchos han querido interpretar a su favor lo que ahí dice. Como está mencionando de 1 a 10, entonces interpretan lo siguiente. Ah, es que cuando hablan de 1 a 10 es porque trabajan para empresas. O sea, no tiene nada que ver con nosotros a nivel familiar, ¿verdad? Dime. Sí, exacto. Yo estuve viendo sus comentarios, licenciado. Y exacto, concuerdo con usted en lo que dice, que hay un vacío legal y exactamente y claramente lo existe porque no hay ningún artículo que lo mencione. Porque no sé si es abogada la muchacha que le hizo ese comentario del artículo 512 del Código del Trabajo, Sí. que mencionó que era solo de empresas. Y exactamente lo expresa el artículo. Pero también nos podemos basar, licenciado, en que a veces las empresas pagan según sus ingresos. Incluso en Honduras varía el salario mínimo dependiendo del departamento. Sí. Y conforme a los empleados domésticos, la consideración mía es que es una cuestión netamente cultural, licenciado, porque si vemos en otros países, los países asiáticos generalmente acostumbran a sus hijos a hacer Es que esa es la verdad. eh, yo exacto, me encontraba con un primo que estudia en Canadá y me contaba que un taiwanés le dijo, vos sos hijo de algún príncipe o algo ahí en Honduras, y él dijo, y que sus ingresos eran como los de la media hondureña. Entonces, es ahí donde creo que está el problema radical, porque también hay gente que se excusa y la verdad es que es injusto pensar que ni con el salario mínimo las personas pueden pagar Mi ni departamento. la canasta básica, exacto, ni un recibo de energía, porque un recibo de energía anda alrededor de 900.000 lempiras dependiendo de la ciudad y la zona en que se ubique. Entonces, ahí se encuentra la desigualdad de estas personas, pero igualmente van de acuerdo a los ingresos de los hogares, porque, por ejemplo, un hogar que paguen, que ganen o haya un ingreso de 9.000 a 15.000 empiras, que es la media que ingresa un hogar en Honduras, no puede pagar un salario de 9.000 empiras para una empleada doméstica. Claro. Entonces ahí se encuentra esa dificultad. Por eso digo que generalmente en el país ese es un problema de cultura, porque cada quien debería de acostumbrarse a hacer los quehaceres del hogar en nuestras casas y no permitir ese tipo de abuso también de las personas, porque, por ejemplo, en esos mismos países los trabajadores domésticos son empleadas muy, muy preparadas, que tienen estudios universitarios, que se encargan del cuidado del mismo apoyo educativo de los hijos, Sí. solamente. Sí, en realidad es una realidad cultural tremenda. Y comprendo muy bien que la diferencia de lo que se puede pagar depende del ingreso, incluso depende del tipo de tareas que puedan dejar en el hogar. Pero la realidad que mucha gente comentaba, por ejemplo, en ese perfil donde les comento yo que ocurrió el problema, la gente que ha trabajado en esa área, la gente misma que ha trabajado en esa área, que ha tenido experiencias, comentaba ahí.
Y es lo que yo alguna manera percibía del fenómeno de las empleadas domésticas, que las llaman a que estén desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Desde ahí ya son 10 horas esclavizantes. No son 8 horas, son 10 horas. Desde las 6 hasta las 5 de la tarde. Quitándole la hora del almuerzo. Quitándole la hora del almuerzo. Son 10 horas, no porque serían 11 horas. Em, y además les toca que hacer de todo, ¿verdad? Hacer de todo, ¿sí? Mandados, limpieza, todo eso. No hay consideración, las agarran para todo, pues. O sea, no hay claridad tampoco a nivel de un contrato. Entonces yo les decía, hay que firmar contrato, hay que hacer un contrato con la persona, detallarle qué tareas específicas va a tener y cuánto va a ganar por esas tareas específicas. Y que la persona ya consciente diga si quiere o no quiere trabajar con todas esas tareas que le van a colocar, ¿verdad? Con el dinero que le va a ingresar. Es una cuestión de claridad, pero la gente a veces llama, que necesito muchacha que realmente esté interesada en trabajar. Pues sí, todo el mundo está interesado en trabajar. El problema es que no todo el mundo está interesado en trabajar bajo un sistema de explotación, que esa es la situación que tienen que también entender los que ofertan ese tipo de trabajos. Eh, y es parte de la conciencia. Entonces yo digo, ¿dónde está la conciencia también? Porque sé que muchos de ellos, por lo que incluso comentaban ahí, sé que son personas de fe, sé que son personas incluso católicas, católicas evangélicas, que estaban comentando ahí en contra de la justicia social. Entonces yo me pregunto, ¿qué hay de catolicismo en ellos? ¿Qué hay de cristianismo en ellos? Cuando realmente no tienen conciencia solidaria. Es que yo, si yo supiera que mi madre va a trabajar por 3.000 lempiras en un trabajo así extenuante como ese, yo sinceramente no lo permitiría, jamás. Como hijo, jamás permitiría que mi madre cayera en un sistema explotador como ese. Pero igual, hay gente que lo hace por necesidad. Y la gente incluso dice, y esta es la forma cultural que existe, es que es mejor que estén trabajando por poquito y no por, y mejor que no estén, en vez de que no trabajen por nada, en vez de que no tengan trabajo. Qué bonito, es el mismo pensamiento esclavizante de los industriales, ¿verdad? Les pagamos una miseria de salario porque de todas maneras son gente con hambre. Es que vengan a trabajar por la miseria de salario que yo le doy. No importa que sea yo el que me forre de billete, ¿verdad? Esa actitud, ¿verdad? Altanera de ver al empleado como el que tiene que trabajar a la fuerza porque es la única oportunidad que yo le lanzo como salvavidas y por tanto me siento su salvador, aunque realmente lo esté explotando, ¿verdad? Esa actitud arrogante me parece muy detestable realmente. Pero ya cada quien verá en su propia vida, analizará y como tú dices, cuestión cultural, si no puedo pagar un salario digno, mejor educa a mis hijos, me educa a mí mismo, me levanto temprano, hago lo que sé del hogar. Incluso me acusaron que yo sí podía pagar empleadas domésticas. Le digo, yo no tengo empleada doméstica porque no puedo pagarla. Por tanto, no me voy a dar el lujo de querer simular que puedo hacerlo, trayendo a alguien explotado a mi familia. No lo voy a hacer. Hago las cosas yo. Mi esposa está en España. Aquí las cosas las hacemos mi hija y yo. Los dos trabajamos. A veces yo preparo la comida, a veces yo lavo los platos, estamos compartiendo los que sean del hogar. Nos toca así, eso educarnos a ser realmente conscientes de la responsabilidad familiar, ¿verdad? Pero como dices tú, es una cuestión cultural que es difícil de vencer. ¿Acaso, bueno, por qué Dios se interesa por los pobres? ¿Por qué se va a solidarizar con los pobres, siendo Él tan poderoso y no teniendo necesidad de interesarse por los más humildes, ¿verdad? ¿Por qué lo hace? Primero, lo primero que podemos definir a la luz de la palabra es que Dios siempre ha actuado así. Siempre se ha fijado en la humildad de los seres humanos. Siempre se ha fijado en la condición de explotación de los seres humanos. Y por tanto no lo hace por los méritos de los pobres, sino porque es una condición de su propia naturaleza. Es por el amor mismo que es parte de su esencia. Dios, por tanto, ¿verdad? No pide una lista de méritos a los pobres para empezar a actuar sobre ellos. Basta con que estén bajo un sistema de explotación para que realmente Él empiece a actuar. El motivo realmente es otro, el motivo es simplemente que Él es Padre, es la lógica de Dios. Como Padre bueno, pues entonces ama a sus hijos más pequeños. Es como la familia, un padre muy amoroso amará a todos sus hijos por igual, pero respecto a la atención que debe darles, de repente le va a dar más atención al niño de 3 añitos que al de 18 años. Y es por lógica, ¿verdad? Porque al de 18 años es muy independiente, el otro necesita mucha atención. Es de esa misma lógica que ponemos en la familia para darle más importancia a un hijo que a otro, en el sentido de que necesita más de nuestra atención, ¿verdad? Es lo mismo que Dios hace. Obviamente hay quienes obviamente viven en una situación precaria y Dios obviamente está atento a ello. Actúa así porque es justo y bondadoso, porque esta es la manera de ser de Dios, a quien le complace dar gratuitamente y salvar al necesitado. Y nos pide que como hermanos nos tratemos de la misma manera. Constantemente lo va a decir a lo largo de la palabra. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento, esa lógica de Dios ha permanecido y ha pedido también que esa sea la misma forma en que nosotros movamos también nuestra acción como creyentes. Veamos un poquito
como la opción preferencial de los pobres en Amós. Veamos en Amós cómo se da esta relación, qué pasaba con el pueblo, cómo actuó Dios, ¿verdad? Y qué podemos extraer para nuestra propia vida de esta enseñanza. Lo primero que tenemos que decir es que Dios quiere hacer un pueblo según su voluntad, un pueblo santo, les decía a los de trabajo, a los de doctrina social de la iglesia. Dios quiere un pueblo santo, un pueblo sacerdotal, un pueblo de personas dedicadas obviamente a ser puros, a vivir en pureza, en santidad. Desgraciadamente, el pueblo, aunque había cuidado Dios de ellos, aunque les había librado de la esclavitud, a pesar de todo eso, el pueblo empezó a vivir primero bajo sus propósitos, primero bajo su voluntad, pero poco a poco se extraviaba. Así que el pueblo empezó a convertirse primero en el pueblo especial, diferente a todos los demás pueblos, ¿verdad? Muy distintivo en su forma de ser respecto a la caridad misma, pero se fueron olvidando de esa situación, fueron olvidando la ley perfecta. Por eso es que constantemente el libro de los Salmos, los mismos profetas están constantemente recordándole al pueblo mantenerse en la ley perfecta, mantenerse en la ley de la santidad, porque el pueblo estaba cayendo en idolatrías, caía obviamente por la angustia misma de los opresores, ¿verdad? Caía en olvidar a Dios, olvidar lo que Dios había hecho, y por eso también hay un elemento muy fundamental en el Antiguo Testamento, que es que constantemente se le recuerda a Israel: acuérdate de quién te sacó de Egipto, acuérdate que tú también fuiste en Egipto forastero. Entonces empiezan a hacer memoria del momento en que Dios libra al pueblo, para que recuerden realmente por qué no pueden ser ellos opresores, por qué ellos deben ser hospitalarios, por qué ellos deben ser diferentes a las demás civilizaciones. Entonces, ese es el llamado que hay a lo largo de la palabra respecto al pueblo. Primero, que sean santos como Dios quiere, que sigan los propósitos, pero cuando no se ha hecho, han tenido que hacer constante exhortación al respecto. ¿Qué actitud tomó el pueblo? Una actitud que se portaba muy mal, ¿verdad? Se alejaban por la idolatría, caían en maldad, maltrataban a los más débiles, se olvidaban de los pobres. Esa era la relación que tenían socialmente el del pueblo de Israel después del tiempo de la ley. Después de que aparece Moisés, empieza el pueblo a decaer. Entonces, al final se nota que el pueblo quería enriquecerse con el sufrimiento de los pobres, ¿verdad? Quería enriquecerse con el sufrimiento de los pobres, y Dios pone atención en ello, y a través de los profetas empieza a hacer el reclamo, como lo hizo con Isaías, como lo va a hacer con Habacuc, con Amós, con Sofonías. En Amós podemos encontrar un texto clave que nos puede iluminar esto que Dios quiere que vivamos. Dice el texto: busquen el bien y no el mal, y vivirán. Así será la verdad lo que así será verdad lo que ustedes dicen, que el Señor, el Dios Todopoderoso, está con ustedes. A esa gente que comúnmente opina, como esa gente que se dedicó a atacarme por pedir un poco de conciencia social, y que se dice ser creyente, pues yo creo que esta voz vuelve a resonar, ¿verdad? A ustedes que dicen creer en Dios, ¿verdad? Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Así será verdad realmente lo que dicen de que son creyentes, que van a la iglesia, y que todo va a ser verdadero todo lo que hacen, si realmente cumplimos con la justicia de buscar el bien. Dios nos enseña, por tanto, a odiar el mal, a amar el bien y ser justo. ¿Y amar el bien qué es? ¿Qué es amar el bien? ¿Simplemente es tener la mente en blanco, pura, ¿verdad? Sin tener pensamientos negativos? ¿O es también acción? Porque buscar el bien en la Biblia, por lo que podemos deducir por los demás textos que podemos encontrar, es hacer acciones, ¿verdad? Obras de caridad por el prójimo. Eso es hacer el bien. Hacer el bien, buscar el bien, es hacer el bien a los demás. Así que no se trata solamente de mantener la mente pura como que fuéramos un Buda en estado de nirvana. No se trata solamente de eso. Se trata sí, tener pureza de corazón, pero también una acción evidente en función del amor que decimos tener como fe cristiana. Eh, en Amós podemos encontrar también que el maltrato a los pobres y la falsa religiosidad del pueblo provocan el juicio de Dios. Miren, cuando la gente, cuando nosotros mismos tomamos la alternativa de negar a Dios y de olvidarnos y dejarlo en segundo lugar, sucede lo siguiente en nuestra vida. Dios, muy respetuosamente, respeta nuestra libertad, nuestro libre albedrío que Él nos dio, ¿verdad? Y lo que hace es, bueno, Él no me quiere en su vida, pues me alejo de su vida. ¿Y qué sucede cuando Dios se aleja de la vida nuestra? Empiezan a caer una cantidad de males, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Empezó el juicio de Dios de la siguiente manera: empezaron a caer invasiones, empezaron a caer injusticia, rebeliones. Todos estos actos de rebeldía para con Dios se van a reflejar en actos de rebeldía y de persecución para Israel mismo. Así que el pecado de Israel va a dar su fruto, que es obviamente caer en manos de los opresores. Eso es lo que realmente va a pasar. Dios no tolera la rebelión contra él, él tampoco tolera la maldad y la injusticia en contra de los pobres, por lo cual va a ser el reclamo constante, va a evitar
ya dar su providencia al pueblo de Israel y se va a tener que lidiar Israel él solo sin Dios. Y eso le va a producir muchos problemas, porque va a tener gobernantes sin Dios, va a tener profetas sin Dios, va a tener ciudadanos sin Dios y además opresores encima del pueblo sin Dios. Eso es lo que realmente ocurre cuando realmente se apartan de Dios. Cuando están con Dios, ocurre lo contrario, como ocurrió en el Éxodo. Huyen de los opresores con Dios, los protegen en el desierto con Dios, están presentes y constantemente en comunicación con Él, porque Dios está presente en medio de ellos. Entonces viven bien, tienen maná en el desierto, viven con torrentes de agua por donde quiera. Dios no los abandona en medio de las circunstancias de necesidad cuando están con Dios, pero una vez lo abandonan ocurre todo lo contrario. Él llamó a su pueblo a aborrecer al mal, a amar el bien, a establecer la justicia. El profeta pide que realmente vivamos esto. ¿Verdad? Trae este mensaje muy contemporáneo en nuestra época, por lo cual estas palabras del profeta Amós hay que actualizarlas, hay que hacer la vida hoy en día, ¿verdad? ¿Será que Dios me está pidiendo realmente que siga siempre buscando el bien? Recuerden lo que dice en el Nuevo Testamento, buscar el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, que es básicamente buscar cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Buscar el reino de Dios es, para poder alcanzar el reino de Dios tenemos que cumplir la voluntad del Padre, eso es evidente. Y Cristo ya dijo cuál es la voluntad del Padre, lo puso como incluso como mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces podemos ver que la voluntad de Dios para buscar el reino es obviamente siempre actuar en función de la caridad. Nuestros países sufren no solo pobreza, sino del abuso de los poderosos que explotan al trabajador, porque la sociedad está sin Dios, que engañan a las personas y sobornan a las autoridades para conseguir lo que se proponen, porque vivimos en una sociedad, ¿verdad?, completamente secularista, quizás no atea, pero sí secular, ¿verdad?, donde hemos abandonado ya el camino de la fe, ya no queremos que los frutos del evangelio se hagan vida en la vida práctica. Entonces muchos van al templo, danzan, nos aporreamos el pecho, pero a la hora de estar en la vida social no se nota realmente eso que tanto alabamos o eso que tanto decimos creer y bendecir. ¿Verdad? No se nota que Dios esté en nosotros cuando estamos en la vida cotidiana porque somos demasiado injustos con los demás, porque somos demasiado opresivos con los demás, porque no le damos la justicia al huérfano, a la viuda, al forastero, al que está obviamente sin oportunidad. Y pudiendo hacerlo, aunque sea con pequeñas acciones, como les decía al principio de la clase, aunque sea con pequeñas acciones, ya podemos hacer la diferencia. Y si no lo hacemos y si no lo estamos haciendo, es porque realmente hay también dentro de nosotros parte de esa esclavitud, ¿verdad? De la esclavitud que no nos permite liberar a otros, de ayudar a otros. Entonces, el mensaje de los profetas es tener en consideración que no podemos seguir con una sociedad así. Pero para poder alcanzar una sociedad perfecta, tenemos que dejar el camino del mal y proceder a buscar la voluntad de Dios. No basta decir que se cree en Dios y que le adoramos. La enseñanza de Amós es que la fe en Él debe reflejarse en una vida justa, de amor a los demás y de búsqueda del bien. Solo así podemos disfrutar de su presencia entre nosotros, porque Dios no puede habitar donde habita el pecado. Tiene que haber obviamente arrepentimiento de corazón para que Dios pueda habitar, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Que realmente tiene que haber verdadero arrepentimiento para que mi Padre y yo pudiéramos entrar y habitar sobre Él, para que podamos entrar a la persona. En la espiritualidad se habla muchísimo de la inhabitación de la Trinidad, la inhabitación del Padre, Hijo y Espíritu Santo en mi propio ser. Que Dios no solamente me da sus dones, sino que Dios puede incluso habitar en mí, ¿verdad? Si es que realmente mi ser está preparado para recibirle, ¿verdad? Y quienes lo han recibido, pues normalmente son los que han vivido esos momentos que llamamos momentos de éxtasis espiritual, que caen en un adormecimiento donde ven el rostro de Dios, donde pueden disfrutar de la gloria de Dios por un momento estando en tierra, sin antes haber muerto. Pueden desde ahorita pueden disfrutar de Dios, pero para poder hacerlo se necesita tener un grado de humildad tal, doblar rodillas, reconocer el pecado y hasta entonces quizás podamos ver parte de la luz de Dios que Él quiera darnos. Bien, vamos a un pequeño receso. Le voy a dar este receso, son 7:55. A las 8:05 volvemos a estar aquí. 8:05.